aquí está, que no sabemos su característica, se puede sustituir por uno que puede valer, por ejemplo, el 2SC2412K, que es el transistor que comentó allí como ejemplo. Sí, muy probablemente te va a funcionar, porque ese transistor trabaja con una corriente muy baja, un voltaje superior a 30 volts, el mismo ejemplo que le di. Entonces va a estar cubierto con voltaje y corriente debe estar menos de 0,5 amperes, pero de todas formas, esos transistores van a estar trabajando siempre con señales. En ese transistor que vos colocaste allí, en corte satura probablemente lo vas a poder aplicar en cualquiera de estas tarjetas. Vos simplemente evalúa que esa línea en la cual va a estar sea, digamos, sea una línea que simplemente envía señales, formas de onda, que sale del micro, por ejemplo, que está asociado al micro. Si está asociado al micro es porque la corriente es muy baja. Entonces, a ese transistor que colocaste allí, lo vas a poder aplicar, sí, muy probablemente en todos los circuitos que estén asociados allí. Porque no trabajan con corriente, no son como un IGBT, por ejemplo, que tiene que soportar 15 amperes. La corriente del micro es súper baja, es el miliamperes. Entonces ese transistor, por ejemplo, va a estar trabajando sobrado. Así que sí. ¿Cuántos IPM puedo encontrar en una tarjeta inverter de nevera y si el diagnóstico es el mismo para todos? Bueno, IPM, para el compresor vas a encontrar solo uno. Luego puede que tenga un motor VLDC, por ejemplo, que también utiliza un IPM más pequeño, generalmente, y ahí le colocan otro. Ahora, puede que veas, como en este caso, un componente que se parece al IPM, pero en realidad no es el IPM, y es el módulo de PFC. A este puede que lo veas en otras tarjetas de equipos inverter, sea nevera, aire acondicionado, lo que sea. Pero bueno, no va a estar cumpliendo la forma de un IPM, porque internamente va a tener un puente de diodos, un IGBT, un diodo, y etcétera. Ahí lo que puedes hacer, para hacerlo bastante simple, tomar los terminales gruesos, eso de allí, los terminales más gruesos, y bipalo con fase neutro. Si vos, ahí entra fase neutro. En uno tal vez tenga el relé, entonces tal vez fase no va, o neutro no va. Pero el otro va a llegar directo, tanto a fase como neutro, porque aquí adentro debe ser puente de diodos. Entonces lo que vas a estar midiendo va a ser este camino. Genial, ahí llegó Bipo. Tal vez acá no, tal vez tenés un relé o algo por el estilo. Entonces, como consecuencia, no te permite el pasaje como para biparlo, pero una de las fases sí. Entonces ya seguro de decir, bueno, un IPM no es. Luego allá Mauricio nos dice que los IPM no son todos iguales. No, todos pertenecen a fabricantes distintos. Por ende, van a tener, digamos, diferente pinaje. Lo que sí vas a estar viendo es que tiene un lado de potencia con terminales grandes y terminales pequeños. Y hay veces que están, digamos, están todos de un solo lado. De todas formas vas a ver unos terminales más grandes que otros o más separados. De todas formas, lo que haces es, por ejemplo, este de acá. O acá tenés este de la carrera, ¿verdad? Y si, bueno, tenés terminales solamente de este lado. Dale, ¿cuáles son los de potencia? ¿Cuáles son los de control? Y lo de potencia son los que vienen para W. Yo acá veo que salen para 3 líneas, que son V y W. Acá, acá y acá. Entonces ya decís, bueno, esta es la parte de potencia y toda esta otra parte de control. Si acá no viene, acá ves unos resistores igual, pero vamos a suponer que no los veas y tiene una llegada directa, puede ser el caso, sí, puede que tengan, generalmente le colocan para proteger al micro y etcétera, pero vamos a suponer que no la tiene, la gran mayoría lo tiene.
pero vamos a suponer que no lo tiene, bueno, no las considera y considerate solamente el camino entre el micro y el IPM. O sea, si no hay resistores o capacitores, vamos a suponer que ese es el caso, tenés el micro y el IPM. Tenés el lado de potencia y el lado de control. Vamos a suponer que están todos de este lado. Bueno, ¿cómo reconozco cuál es el de potencia? Los que van para el compresor W. ¿No tengo resistores de este camino? No te preocupes. Generalmente los hay. Vamos a suponer que hay una tarjeta que no los tiene. Bueno, considera solo la pista. Solo la pista. Asegurarte de que haga continuidad entre los terminales. Pero te comento, generalmente los tienes. Luis Miguel nos preguntó cómo saber si un compresor inverter está dañado si sus bobinas están bien. Bueno, ahí lo que vas a tener que ver principalmente es si no está en, digamos, el masa con la carcasa, que eso muchas veces da un problema y lo podés medir allí simplemente en escala de continuidad. A veces las bobinas abren y se termina allí, digamos, entrando en contacto y ves eso. Luego hay otra forma en la cual vos podés medir, hacerlo, digamos, darle una pequeña vibración, hacer con un contacto, que a eso lo coloqué allí en el material extra, que está como probar un compresor con un pequeño aparatito que lo haces casi que gratis, porque la verdad que el diseño está muy, muy simple, seguramente lo puedes hacer con algo que tenés en tu casa ya, aunque ni siquiera trabajes con electrónica, lo puedes probar. Al final del día, la forma correcta, definitiva, va a ser probándolo, como siempre, como todo. Si vos querés estar completamente seguro, tenés que armar una tarjeta funcional y probar. Y vos decir, bueno, mirá, me está dando error de compresor porque hay una pequeña falla. Vos con todos estos test lo que podés hacer es acercarte a un diagnóstico y decir, bueno, mira, muy probablemente hay altas chances de que el compresor esté bien. Ahora, la forma definitiva es probándolo en todo. De todas formas, probándolo con la tarjeta y etcétera, y con fluido y etcétera. Pero toda esa forma de test nos ayudan bastante a dar un diagnóstico más acertado. Y la mayoría de las veces son eficaces, ya con eso ya alcanza. Por ende, tenés la clase aquella en la cual damos una pequeña descarga entre las bobinas y sentís que vibra. De esa forma sabés que circuló una corriente por las bobinas y las bobinas no están abiertas. Esa vendría a ser la forma. Y luego hay una tarjeta que lo podés, sin ir más lejos, esta de acá, por ejemplo, en la cual solo con esta tarjeta y el reactor y más nada, sin evaporadora, sin ventilador, sin nada, puedes poner a funcionar el compresor, que eso lo dejé en la clase allá también para que puedan utilizarla. No solo esa, hay otras más que te permiten probar el compresor o para garantizar de que está funcionando. De lo contrario, te va a estar dando un defecto y te va a decir, no sé, error de protección de compresor o algo por el estilo. Allá nos pregunta, mira qué linda pregunta. Beto Sosa nos pregunta, ¿conviene descargar los capacitores electrolíticos, los de potencia, antes de retirar el reactor? La respuesta es un sólido sí. Sí, sí, sí. Ya he visto técnico que retiraron el reactor y ¡pah! Abrió una de las pistas. O sea, había una energía acumulada en el reactor y como consecuencia, ¡paf! Abrió, explotó. ¿Se acuerdan del circuito de reactor acá, no? Hay una energía acumulada acá. En el momento que desconectó, abrió una de estas pistas. Entonces ahí ya se vio afectado. Tenés que sí o sí considerar todo eso. Acá nos preguntaba, a ver, profe, ¿a qué frecuencia trabaja la fuente conmutada cuando abre y cierra? Luego para el transformador Chopper diría su voltaje. Realmente entre 40.000, 45.000
Hz, 40 kilohertz. Vas a tener que verlo con un osciloscopio eso. Pero de todas formas, te vas a basar en esto, los voltajes. Está todo bien, ver las formas de onda, entender, etcétera, pero donde tenés que prestar atención es acá, acá y acá. Y analizarte el circuito que te dejé allá más en detalle en las clases extra.